también depende mucho del artista, cómo quiere darlo a conocer. Justamente como lo mencionaste, muchas veces es muy subjetivo. La intencionalidad lo es todo. Digo, yo sé que en el arte, en la arquitectura también, y creo que si se cumple esta intención, pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la sala de Goya de las pinturas negras, justamente es un lugar que está cerrado, oscuro. Welcome to the Cover Studio podcast. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Cover Studio Podcast. El día de hoy contamos justamente con una invitada muy especial. Ya nos estará introduciendo un poco al tema que veremos el día de hoy, que es, la licenciada en Historia del Arte, Alitzel Cortés. ¿Qué tal? Bienvenida, Alit. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Andrés. Aquí bien contenta de estar con ustedes. Gracias. No, me alegra, me alegra. De hecho, bueno, tenemos una tercera invitada, es Bimba, que bueno, nos viene Ay, a visitar aquí al set de grabación. una invitadita. Una invitadita, así es. Y bueno, sin más preámbulos, digo, cuéntame cómo estás, digo, platícame, ¿a qué te dedicas ahorita? Bueno, estoy bien, muchas gracias. Pues en realidad, lo que yo estudio, a lo que me dedico, es turismo cultural y historia del arte. Entonces, por el momento no me estoy dedicando al 100% en mi campo, pero sí estoy relacionada, digamos, con lo artístico, con trabajo con mi hermana en una empresa de entretenimiento. No estoy tan lejos de lo mío, pero todavía me sigo de alguna forma informando, capacitando y todo en mi campo, ¿no? Para no perderme de ahí. Ah, perfecto, siempre es bueno no despegarse mucho pues de repente también de lo que te apasiona, a fin de cuentas yo creo estudiaste también esta tan bonita carrera por el mismo tema de que yo me imagino te generaba esta cierta curiosidad, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, aparte es algo súper apasionante. Es un tema muy extenso y con mucho campo que pues te da para mucho, ¿no? Claro. Sí, bien bonito. Sí, de hecho, justamente el que fue hace como 2 semanitas habíamos grabado otro de los episodios de esta temporada. Bueno, lo podrán ver acá, es el episodio con el arquitecto Sam. Y pues bueno, finalizando esta cápsula, todos nos quedamos de ver en el café, en 12:40. Ajá. 12:40. Sí. Entonces compartimos ahí un rato un café, una pequeña comida, y justo fue cuando se nos unió Ali. Y pues bueno, empezó a darse una plática bastante interesante entre todos sobre esta parte de los museos, ¿no? De los museos, la influencia que tienen y como tal, de repente, la experiencia que tienes y cómo se puede ver muy exponenciada o inclusive, pues, en cierto modo opacada cuando tenemos un espacio arquitectónico que no corresponde. Exacto, totalmente. Esa plática fue muy interesante. Ahora sí que fue una mesa redonda con un tema muy interesante que tratamos y que ahorita lo estamos también exponiendo. Y sí es muy interesante esta parte de cómo pensamos que son dos disciplinas totalmente diferentes, pero a la vez son lo mismo y se nutren una a la otra, ¿no? Así es, van muy de la mano. Digo, últimamente, pues bueno, el tema de los museos creo que sí es algo, pues sí es un tema también bastante controvertido. Digo, a final de cuentas, tienen su origen por eso del siglo XVIII, ¿no? Que empezamos a ver de cómo estas personas, digo, de alta alcurnia, empezaban a tener estos espacios, ¿no? Donde empezaban a almacenar distintas piezas, ¿no? De relevancia artística Ujú. que tenían un cierto valor o contexto histórico y que poco a poco, pues esta cultura de ir, visitar quizá la casa de un colega, de un amigo, de una persona de la realeza que tenía estas, por así decirlo, exhibiciones, se empezaba a volver pues algo cada vez más común al grado de que ya teníamos estos espacios replicados y bueno, yo estoy seguro que en todo este proceso de tiempo fue cuando empezamos a tener el tema de ya estar disponible, de tener estas exhibiciones disponibles como a todo el público, ¿no? Ujú, exacto. Es muy interesante esta parte de la historia porque justamente quien lo inició fue un archiduque Ok. eh, justamente en el Renacimiento tardío. Ya era ya al final, entonces fue cuando se dieron a conocer como estas exposiciones privadas, que era en Ujú. realidad todo muy privado,
Y bueno, con el tiempo se convirtieron ya en instituciones públicas, ya abierto al público, ya con otra connotación, ¿no? Ya más abierta, ya también se juntó con esta parte cultural y esta fusión, ¿no? Entre las dos cosas, justamente para el público. Perfecto. ¿Qué digo? Estoy seguro que estos espacios, pues bueno, como bien lo mencionabas, empezaron como adaptar un espacio que ya existía a estas exhibiciones, ¿no? Y bueno, muy seguramente en todo este proceso se empieza a hacer, digo, creo que primero era el espacio y después era la exhibición. Y bueno, en todo este proceso se empezó a dedicar, ¿no? La construcción de espacios destinados exclusivamente para compartir estas piezas, para compartir este contexto histórico. Y bueno, creo que es ahí donde se empezó ¿cómo decirlo? Empezó a ser importante el poder planificar bien los espacios para que, digo, no solamente habláramos de un edificio bonito, sino también de un espacio que vaya ad hoc o vamos, comparta la misma experiencia o intente, pues bueno, complementar a la obra, ¿no? Exacto, es como justo esta parte de hacer un espacio funcional con la distribución, con todo ya perfecto para justamente darle paso a las obras y darle justamente este lugar a las obras de arte para que también luzcan. Y la parte también fundamental es la iluminación, o sea, todo juega un papel muy importante a la hora de exponer. Claro. Y estos espacios se prestan para eso. Ahora sí que podemos decir que un espacio es como un lienzo tridimensional, ¿no? Se puede jugar, se puede nutrir, se pueden hacer muchas cosas con todo, con las esculturas, con las pinturas. Y bueno, esta parte también como del minimalismo, ¿no? O sea, de tener como esta pared blanca enorme y tener una pintura hermosa que resalte, es como jugar con todo, ¿no? Claro, de hecho justo, de repente me viene a la cabeza pues esta parte de, digo, casi todos conocemos el Museo Soumaya o el Museo Jumex, que digo, prácticamente uno enfrente del otro, y me parece muy curioso que siendo dos museos que están ubicados en la misma zona, prácticamente unos metros, como la experiencia en cada uno de los dos es muy distinta. Como tenemos este Museo Soumaya que, si bien es una pieza de una buena relevancia arquitectónica, que tiene un diseño bastante peculiar y poco común, al momento uno de entrar, creo que es verdad que las exposiciones es como si, pues bueno, fueran únicamente algo hecho como a complementar el edificio, pero no teniendo la relevancia que realmente merecen, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso del Sumaya, pues toda esta parte como de las formas ondulantes, de aluminio, cómo se presta el lugar justamente, ¿no? Un ejemplo también para mí que pude vivir, que tuve la experiencia de vivirlo en persona, es el Museo del Prado, que es también un lugar que fluye fácil, o sea, justamente creo que está diseñado para que todo fluya fácil porque hay pinturas muy famosas de Velázquez, de Goya, o sea que probablemente eso se prestaría a que las personas se quedaran ahí Inmersas, exactamente, pero sin embargo pues puede fluir mucho más. Por ejemplo, la sala de Goya de las pinturas negras justamente es un lugar que está cerrado, oscuro, como que te lleva a esa emoción de reflexionar, de sentir, de sentir lo que el artista quiso decir, pero el lugar, justamente el espacio, es como también se presta a eso, ¿no? Como a jugar con esas emociones que te transmiten y que al final, como lo mencionas, se hace una experiencia inmersa con todos los sentidos que al final de cuentas es la finalidad, ¿no? de los espacios también. Así es, digo, si bien por una parte todos queremos proteger esta parte de darle los cuidados adecuados a cada obra, más cuando hablamos de algo pintado sobre lienzo, que evidentemente quizá no puedes estar tocando, sintiendo, no puedes estar tan cerca de. Creo que es verdad que el espacio donde se está exhibiendo sí puede complementar esa experiencia y a través de de tantas formas sensoriales, ¿no? En el modo en que quizás, estabas comentando ese ejemplo de Goya, ¿no? En que si podemos hacer una ambientación quizás oscura, Sí. donde podemos empezar a sentir texturas similares al tipo de pinceladas que podía dar en su obra. Empezamos a tener un acercamiento más íntimo, ¿no? Más íntimo con este tipo de arte
y que quizás nos pueda transmitir un poco más de, ya hablamos de esto, sobre esta parte de poder ser objetivos o subjetivos, ¿no? El arte puede ser muy subjetivo, es verdad, sí. Totalmente. Es verdad que es muy abierto a la interpretación de cada quien, Ujú. pero tú mencionabas un punto muy importante, que era este de, si bien el arte es subjetivo y cada quien lo puede entender a su modo, creo que sí es importante entender un contexto. Digo, por algo también tenemos estas leyendas que nos describen la situación o la intención del artista, y es que una vez uno comprendiendo la intención del artista, quizás a partir de ese punto ya estamos listos, ¿no? Como para meter bajo cierto juicio este tipo de obras y no tanto, pues bueno, lo que veo y es lo que yo entendí, ¿no? Exacto, es como lo mencionas, de darle justamente al espacio la narrativa específica de también lo que se quiere dar a conocer, porque a veces puedes poner, no sé, una pintura de un artista extraordinario en un lugar que no va, en un espacio que no coincide o que no tiene congruencia, ¿no? Pero justamente el espacio le da también esta narrativa a lo que quiere expresarse el museo, el objetivo de la exposición, de muchas cosas. Entonces juega un papel muy importante también en la narrativa, en cómo se expresa y en el objetivo y en lo que te hace sentir en ese momento, ¿no? Estar ahí. Claro, digo, por esta parte de absorber todas estas emociones, intentar ponerte tú en el lugar, ¿no? Del artista, de probablemente la experiencia que tuvo al momento de desarrollar esta pieza. Creo que sí es importante y digo, creo que ha sido también una tendencia que cada vez ha sido un poco más popular, en que los artistas como tal, digo, no convencidos porque su exhibición pueda ser mostrada en un espacio que no necesariamente va a seguir estos lineamientos, estas intenciones que uno tiene de repente de poder pues expresar una historia, un contexto, pues cada vez va siendo más popular esta parte de decir, bueno, yo como artista, que he acumulado pues bastantes obras a lo largo de mi historia, a lo largo de mi carrera profesional, ¿por qué no abrir una galería, ¿no? O Exacto. abrir un museo. Sí, totalmente. Es tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de exponer, ¿no? Y justamente lo que platicábamos la otra vez es que en realidad es un equipo, ¿no? Todo, o sea, el artista, el museógrafo, la curaduría, el espacio, al final de cuentas creo que todo tiene Todo que aporta. ver, todo aporta, todo se nutre uno al otro. Y es importante como esta comunicación, ¿no? A la hora de trabajar para que se dé justamente el objetivo y la reflexión o lo que se quiera como dar a conocer en ese momento con la intención de tener esta inmersidad en las personas, ¿no? Claro, sí, que haya una coordinación de por medio dentro de todo este proceso. Y bien, pues sí, que hablábamos también, tocamos esta parte de cómo, digo, no hacemos menos o más al arte. Digo, el arte por sí solo, pues es una experiencia muy bonita que, bueno, nos acerca de forma íntima, ¿no? A la cabeza de cada persona que lo intenta plasmar, ¿no? En cualquier medio. Pero bien, digo, claro, hay de arte a arte. También cada vez ha sido un poco más tendencia el que la gente se suelte un poco más y eso es algo muy padre. Digo, considero que el arte debería ser accesible a todos, tanto para ver como para plasmarse, ¿no? Pero sí va siendo tendencia esta parte de que, digo, vivimos en la era de la globalización, donde cualquier persona puede expresar lo que siente, lo que piensa o inclusive lo que desea transmitir al mundo. Y digo, no siempre o bien no tiene acceso en ese momento particular a las herramientas necesarias, o si las tiene, quizá no les da pues un uso prudente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que sí juega un papel muy importante la institución como medio para transmitir el mensaje, ¿no? Y para que justamente sea accesible a todo público en todos los aspectos. O sea, para entenderlo, para niños, para adultos, para cualquier tipo de persona que quiera tener este acercamiento con el arte, es muy importante tener en cuenta todos los aspectos, tanto del espacio como en la narrativa. De alguna forma no ser elitistas, ¿no? Porque a veces uno piensa, o cuando hablan de arte, es como de, ay, wow, yo nunca voy a entender esa parte. O lo ves como muy, muy lejos, ¿no? Como muy Claro. apartado de ti o de lo que has aprendido, ¿no?
Ujú. Pero no, al final de cuentas también depende mucho del artista, cómo quiere darlo a conocer. Justamente como lo mencionaste, muchas veces es muy subjetivo y a veces sí es como de, ok, ¿qué quiso decir? Pero justamente esta parte de la narrativa, de darlo a conocer de alguna forma, pues bien, estos textos informativos tienen que ser muy accesibles para todo el público, ¿no? Claro, y digo, me interesa esta parte que mencionas sobre las instituciones, en que digo, es verdad que dentro de la carrera, más cuando está en cierto modo encaminada o relacionada con pues el tema de las bellas artes, digo, me ha tocado experimentar por cuenta propia dentro de mi carrera, dentro de la carrera de muchas amistades, exparejas, en que como tal la parte de cómo observar el arte, de cierto modo, si nos empezamos a plantear ciertas preguntas, ¿no? En cuestión a qué tan figurativo o abstracto pueda ser la composición. También, digo, cómo se está distribuyendo el peso, ¿no? Visual que tenemos y la técnica que también a veces, pues sí nos ayuda como a transportarnos un poco más al momento en el que se estaba haciendo la obra. Creo que todo eso, digo, más allá de empezar a juzgar el arte o clasificarlo de una forma muy metódica, a mí lo que de cierto modo me transmite o quiero comprender, ¿no? Que es la finalidad de este tipo de planteamientos, creo que si bien nos ayudan a ser más empáticos con la obra, ¿no? Ser más empáticos en el sentido de empezar a cuestionarnos este proceso que tuvo, por una parte. El otro, pues bueno, dependiendo de estos métodos, herramientas, pues qué rango o qué área podía abarcar para expresar a lo mejor la idea que tenía en ese momento. Y evidentemente, pues también si tú te pones a investigar el trasfondo del artista, pues te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Exacto, es como también en esta parte de conectar desde tu sensibilidad con el artista a través de su obra y ahí pues obviamente influye mucho el espacio, como lo mencionamos. A mí un ejemplo que te puedo dar es justamente, tú lo conoces, el arquitecto Luis Barragán. Claro. Se me hace muy espectacular porque él justamente ya en sus inicios pues era como muy tradicionalista de alguna forma, ¿no? O sea, como que buscaba la mexicanidad en sus diseños y de hecho le diseñó su casa a José Clemente Orozco. Entonces, ya al final en su casa Luis Barragán, creo que es su casa estudio, hizo algo completamente diferente y justamente él mencionó que quería hacer de su estilo arte, ¿no? Sí, por supuesto que bien. Digo, si nos ponemos a analizar los espacios, y ya lo hemos platicado dentro del podcast, como tal, digo, los espacios de Luis Barragán, en cierto modo, sí, como dices, se traducían a a una obra tridimensional de arte que se podía recorrer. Considero yo que, pues ven, estos espacios, más que cumplir una función práctica, cumplir una función estética, que digo, también es decisión de cada arquitecto, es decisión de cada persona. Y bien, este juego también de luz y colores que tenía, creo que, digo, más allá de únicamente quedar plasmado en su obra y en la de sus y en lo que pudo generar para sus clientes, creo que también fue una materia de inspiración para, digo, tanto para muchos otros arquitectos como artistas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a mí se me hace muy interesante que al final de cuentas su casa ahorita funciona como museo, ¿no? O sea, como todo está de alguna forma conectado, el arte, la arquitectura, y que ahorita funciona como museo. Y de hecho ahorita es como un patrimonio, creo que es el único de Latinoamérica como lugar independiente que funciona que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ¿hasta qué punto llegó, ¿no? Su diseño, su enfoque, su inspiración en el arte? Y pues justo esto, ¿no? También como esta parte de también satisfacer las necesidades de la funcionalidad, de la distribución, de los tonos, y todo eso se me hace como muy, muy interesante. Sí, justo hace un par de semanas nos encontrábamos dando clase a estos chicos de universidad y digo, les comentamos, por ejemplo, este ejemplo por ejemplo, sobre Legarreta, ¿no? En que empezaban a ver sus diseños, empezaban a ver sus construcciones y bueno, él que comparte un estilo muy similar a Luis Barragán,
pues ya dándote cuenta que viene de cierto modo, de esta misma línea temporal, ¿no? Ajá. Empiezas a ver cómo, sí tuvo una influencia sobre de él, el Luis Barragán, empiezas a ver cómo, digo, quizás la escala de su obra y de sus proyectos era diferente, pero de cierto modo capturaba una esencia similar, una misma esencia, y es bonito como, digo, y esto no solamente es, claro, no solo se limita a la arquitectura, sino en general en cualquier medio artístico, como tu obra puede ser interpretada por gente que le llame la atención, y digo, más allá de intentar replicarlo, porque no es la intención, ellos ven el mundo de una forma similar, y esto permite que el arte pueda ser parecido, pueda ser una inspiración y puedas poner, digo, tu grano de arena con respecto a tu esencia dentro de un estilo que quizá pueda generar otra persona. Claro, al final de cuentas también son artistas, ¿no? También funcionan con la creatividad, también se tienen que inspirar, tienen que tener su propia esencia, o sea, al final de cuentas también son artistas en este mundo, ¿no? Entonces se me hace como muy interesante también esta parte. Por ejemplo, también en la Sagrada Familia. Claro. De hecho, era otra persona quien comenzó el proyecto, ¿no? De la Sagrada Familia. Al final lo terminó haciendo Antonio Gaudí. Claro. Pero al final de cuentas su esencia funcionó más con el proyecto, ¿no? Sí, o sea, realmente por lo que reconocemos o el día de hoy a la Sagrada Familia es más la esencia de Gaudí. Entonces, Exacto. Esto que pudo capturar Antonio en su obra, digo, es algo que también ya trascendió a su era, porque digo, últimamente, claro, el día de hoy otra persona retoma el trabajo, pero al final, digo, al igual que Gaudí en su momento lo retomó, no, aún así la esencia quedó de él, ¿no? Exacto, que es justamente como la parte de un artista, ¿no? En sus obras, en el diseño de interiores, que también son artistas, trabajan con la creatividad y con la inspiración, pues es lo mismo, ¿no? De darle tu esencia, tu toque, sea cual sea la técnica, porque puede ser la misma técnica, pero al final de cuentas lo que hace diferente es tu esencia, ¿no? El toque que tú le das como artista. Así es. Digo, retomando un poco esta parte, ese tema sobre la experiencia que nos puede compartir el espacio dentro de este tipo de espacios como los museos. Digo, dentro de Cofer Studio, claro, digo, nosotros que estamos todos los días en contacto con diferentes texturas de las marcas que manejamos, diferentes contextos de iluminación con respecto a cada modelo de lámpara o inclusive pues los mismos wallpapers que digo, o sea, algunas marcas hasta cierto punto llegan a ser completamente una obra de arte. De hecho, hace no mucho veíamos unas colecciones que eran retomaban obras como tal de algunos artistas ya fallecidos, pero que tienen esta exclusividad, ¿no? Para poderse plasmar como Van Gogh, por ejemplo, que hubo varias pinturas, como el cielo estrellado, que estaban dentro de los wallpapers. Y digo, me da a entender que digo, nosotros podemos adaptar nuestro espacio con respecto a todas las sensaciones, ¿no? Digo, no sé si digo, ahorita se te viniera a la mente por ejemplo, algún museo que te transmita esta misma facilidad de que el espacio mismo contribuya con la obra que explica. Pues sí, al final de cuentas creo que cada museo le da este toque, ¿no? O sea, como que tratan de jugar o adaptarse de alguna forma. Por ejemplo, los edificios antiguos que convierten en museos o en instituciones públicas, culturales o justamente como museos, pues obviamente no es lo mismo a que hagan específicamente un museo como el Soumaya, como el de Jumex, como muchos ejemplos que podemos dar, ¿no? Entonces, creo que sí, y en ese caso de los museos en casas antiguas o en edificios antiguos, pues es más la chamba, ¿no? Adaptar el lugar, darle este toque, en las salas, la distribución, ahí sí juega un papel muy importante las luces. Pero sí, o sea, sigo con mi ejemplo del Museo del Prado, porque sinceramente sí fue un espacio que a mí me gustó mucho. Sí es un lugar que está, o sea, pero así diseñado, así al toque,
perfectamente para cada espacio en todo. El Museo del Louvre también, pero bueno, el Museo del Louvre es muy grande. O sea, te tardas mucho tiempo en recorrer todas Todas las salas. las artes, ¿no? Entonces, es hermoso, pero siento que es más digerible todavía, pues un espacio un poco más chiquito, o sea, no tan grandotote, así que de plano te pierdas y que, ¿sabes? Porque, pues, de hecho, sí nos pasó. Entonces, como que eso sí te distrae, digamos, del momento, porque es como de que, ay, ¿a dónde iba? Y te das vuelta otra vez a la sala, Sí, si se vuelve llegas al mismo abrumador. lugar, Ujú. exacto, o sea, como que sí es como de, ay. Y en el Museo del Prado, perdón, no, ahí es totalmente diferente. Ahí sí hay todo está completamente guiado, sí hay de alguna forma como esta congruencia, ¿no? Sí, y llega a ser más accesible. Digo, sí, estoy Exacto, sí, completamente de acuerdo. totalmente. Concuerdo completamente con esa parte. Digo, de hecho, me comentabas cómo influencia, ¿no? Digo, en su momento y tocaste este tema sobre Goya, de Ujú. cómo esta sala de exposición cambiaba tu experiencia. Digo, me recuerda mucho este museo, el de Daniel Libeskind, el museo judío, ¿no? Ubicado en Berlín, como tienes este espacio que hasta cierto punto es una arquitectura hasta, podríamos decir, hostil, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces pensamos que el asistir a un museo y ver arte, que todo va a ser bonito, que vas a vivir así una experiencia wow, agradable. Claro. Y sí, claro, o sea, depende de la exposición, depende del lugar, depende del artista, pero muchas veces también el arte y estos museos son para incomodarte, son para llevarte a una reflexión histórica sobre algún tema, ¿no? Para de alguna forma abrirte los ojos y justamente para hacerte vivir una misma experiencia que se vivió, ¿no? Como para de alguna forma que sintamos lo que alguien más sintió en ese momento. Por ejemplo, en el Holocausto, ¿no? Estos museos que te llevan a sentir, a vivir como si casi casi estuvieras ahí, ¿no? Así es, o sea, te transmiten tantas emociones y en cierto modo te trasladan a esta época y a esa perspectiva, ¿no? De cómo, digo, cómo es un espacio donde te sientes reprimido, te sientes atrapado, Ujú. como una cárcel, ¿no? Exacto, sí. Bueno, estos ejemplos de los museos que son el tema, el holocausto, cómo todo es oscuro, cómo todo lo que dices, cómo todo es Ujú. cerrado, cómo te sientes incómodo, hasta cierto punto triste, ¿no? Porque te hacen vivir de alguna forma, experimentar esas mismas sensaciones y emociones, o sea, hasta puedes salir triste, es como de, eh, no sé, o sea, es impactante cómo te pueden llevar a sentir lo mismo, ¿no? En ese momento. Completamente, y es que es como una película, digo, realmente muchos estamos acostumbrados a un cine ligero, ¿no? También de Ujú, repente, que ves una película, una comedia y todo, y es válido, está bien. ujú, Está bien ver una película bonita, conmovedora, pero también hay películas de un cine más crudo, ¿no? ujú. Un cine que, como dices, sales de la sala y te sientes mal, te sientes en cierto modo de bajos ánimos y digo, y es normal y creo que también digo, cumple su función a fin de cuentas, también un museo que te hace sentir de cierta forma y que te hace ver el arte desde digo, te hace ser empático, Exacto. quiero decir. Sí, totalmente. Te hace conectar con el tema, con lo que pasó, lo que te Mm. quieren proyectar, ¿no? Y como dices, al final de cuentas también es parte de la historia y de la vida, esta crudeza, esta realidad a la que a veces, pues por el día a día, por la rutina, por nuestras vidas, pues a veces no nos acordamos o no tomamos en cuenta, ¿no? Es como tener esta empatía con lo que ha pasado en la historia, con otras civilizaciones, con otros momentos en los que ni siquiera existíamos, ¿no? Es como recordar también, pues sí, estos momentos históricos y vivirlos justamente. Sí, digo, igual este otro ejemplo, el Museo Yad Vashem, donde llega a estar esta sala de nombres y empiezas a escuchar los susurros, o sea, digo, te pone en una situación, sí, en cierto modo, de desesperación, de suspenso, y pues mira, o sea, me queda claro que la intencionalidad lo es todo,
Digo, yo sé que en el arte, en la arquitectura también, y creo que si se cumple esta intención, pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso habla de un buen trabajo en equipo, ¿no? En todas las partes, o sea, tanto en la museografía, con los artistas, en el espacio, en todos los aspectos. Otro ejemplo también que pude experimentarlo, ahora sí que en carne propia, es el Museo de Memoria y Tolerancia. Ujú. Ese me hizo muy fuerte, o sea, cumple, Cumple ¿no? O con sea, su sales propósito llorando completamente. literal, o sea, sí es fuerte porque tocan temas del holocausto, de la empatía, de la pobreza, temas pues del país, ¿no? Que vivimos actualmente, que esos Que a la temas fecha se sí siguen tocando. vivimos, exactamente. Entonces sí es muy interesante esta parte de justamente que cumplen con el trabajo, con el objetivo de hacerte sentir de esa forma, ¿no? De despertarte esta sensibilidad y empatía a través de estos espacios, del arte y pues de la narrativa, ¿no? De la iluminación y todo. Fíjate que curiosamente yo recuerdo cuando estaba en la carrera, teníamos una materia en la que pues sí veíamos esta parte de historia y nos anotaron bueno, en una ocasión en la materia esta de proyecto arquitectónico, nos anotan a una competencia, un concurso nacional, bueno, internacional, en que el premio Félix Candela, Ujú. nos tocaba participar con el Museo de Arquitectura. Teníamos que hacer una propuesta para el Museo de Arquitectura para la Ciudad de México. Nos daban el lote, nos daban el espacio y obviamente, digo, nos juntamos por equipos, por tercias, me parece, y cada quien estaba desarrollando su propuesta y era muy interesante porque primero como que nos enfocábamos todos, o sea, pasamos por todo este proceso, nos enfocábamos todos en un edificio que llamara la atención, que fuera, pues, o sea, que como tal la volumetría fuera interesante, fuera diferente, Sí, como muy impresionante, ¿no? pero a la vez, digo, eso te limitaba a la hora de tú diseñar el espacio interior. Claro, tenías espacios muertos y decías de repente como de, no, pues lo voy a rellenar así. Ajá. O lo voy a hacer así porque así me cabe y así está el museo. Y es como, no, o sea, si tú estás teniendo la responsabilidad y tienes todo el poder de poderte enfocar en diseñar espacios ad hoc, en espacios que puedan traducirse igual que la obra, pues ¿por qué no entonces diseñarlo, perdón, de adentro hacia afuera más que de afuera hacia adentro, ¿no? Completamente de acuerdo. Es como esta parte del todo, ¿no? Del Ujú. todo que cumpla con un objetivo, aprovechar el espacio, la distribución, la narrativa, la iluminación. Y como dices, ahora sí que es de adentro hacia afuera, ¿no? Al final de cuentas, lo que cuenta es justamente esta parte de tener una experiencia inmersa totalmente y que cumpla su función, ¿no? Sí, porque digo, vamos, museos que tengan una fachada imponente o una carcasa, un exterior poco común, los hay, pero a montones, ¿no? Muchísimos. Pero de eso, a hablar como tal de una experiencia que sí te deja marcado, como por ejemplo ahorita que comentabas el Museo de la Tolerancia, sí es, o sea, es difícil a veces en el contexto actual encontrar un museo de esta forma. Sí, totalmente, sí. Y claro, o sea, como dices, los hay muchísimos, pero quien cumpla realmente el objetivo está complicado, ¿no? O sea, puede ser un edificio súper bonito, un edificio antiguo, un edificio gótico, neogótico. Al final de cuentas, ahora sí que lo que cuenta es que cumpla la función como institución o como, pues sí, o sea, como su objetivo principal, que es justamente dar a conocer este tema, ¿no? O cualquier otro tema que te haga a ti abrir los ojos, ¿no? O tener esta Ujú. empatía. Correcto, que digo, a fin de cuentas el arte es empatía también. Ujú. Y digo, si el espacio donde está siendo exhibido nos puede transmitir eso mismo, pues qué mejor. Ujú, totalmente, exacto. Muy bien. Digo, antes de poder cerrar también esta cápsula, Sí. me gustaría hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, tú en este papel, ¿no? De una persona que enfocó una gran parte de su vida a esta investigación, a esta cultura. Yo te preguntaría, cuando vas a un museo, ¿qué es lo primero que observas del espacio? Lo primero que observo es la distribución, em, la museografía Ujú. y la narrativa, o sea, en cuanto a, em, ¿cómo explicarlo? O sea, sí, justamente cómo te va guiando,
Eso a mí es lo que me llama mucho la atención y lo que poco a poco te hace sentir parte del espacio. Incluido. Ujú. Y exactamente, que te hace sentir incluido, que te hace sentir como de, wow, impresionado, ¿no? O que te provoque algo, alguna sensación. Ok, si yo quisiera abrir un museo, ¿qué será lo primero que tendría que tomar en cuenta? Pues yo creo que lo primero que tendrías que tomar en cuenta definitivamente sí es el espacio. Es un buen espacio, contar con una buena iluminación, con una buena distribución, con una buena museografía y con un buen tema también, ¿no? Porque pues ahorita también que existen también que museos que de la selfie, que museos... Y está bien porque pues va con nuestra vida actual, contemporánea, Sí, digo, ¿no? el presente de hoy va a ser el pasado de mañana Totalmente. y digo, al fin de cuentas será Es parte historia. de la historia, Y sí. qué mejor que poder tener un registro de lo que el día de hoy es relevante o que Ujú. afecta a nuestra cultura popular para el día de mañana poder ser objeto de estudio, ¿no? Totalmente, sí, o sea, lo contemporáneo, ¿no? Lo contemporáneo que antes era para nosotros de, ay, órale, dejó historia y sabemos cómo vivían en esa época, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante en un museo, Ujú. dejar huella, dejar historia, que sea parte del futuro, ¿no? Ahora sí que de las nuevas generaciones, que volteen atrás y digan, o que vayan a un museo y que digan, ah, órale, así vivían, órale, ¿no? Así es. De hecho, ahorita que tocábamos el tema de las emociones, ¿no? De que, digo, no necesariamente el museo solamente es vista, ¿no? Digo, últimamente también por ese tema de que habrá personas que no tengan goce de esta sensación, ¿no? Ujú. De poder observar, del sentido de la vista. Yo te preguntaría, bueno, ¿cómo influyes en cada, o sea, en cada una de estas, en cada uno de estos sentidos para que la obra pueda ser percibida, ¿no? Digo, me queda claro que, pues digo, por la vista, pues claramente es hacer un espacio que se traduzca de una forma similar a la obra, ¿no? Pero Claro. ¿qué pasa con los demás sentidos? Mira, qué bueno que lo mencionas porque creo que es un tema muy importante Ujú. que los museos como instituciones públicas se tiene que tratar y creo que todos los museos tienen que ser incluyentes, ¿no? Ujú. Creo que en esta parte de los sentidos de las personas invidentes o de las personas que no escuchan, creo que se tiene que contar con material didáctico Ujú. para escuchar, para leer y para sentir texturas. Y aparte, o sea, para nosotros mismos que tenemos todos los sentidos, perdón, es importante también como tocar. Y hay artistas que sí permiten que toquen sus ¿A obras. poco? Ok. Sí, 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 hay artistas que sí puedes jugar con las obras, obviamente dependiendo del material. Hay diferentes tipos de materiales o hay quienes hacen como una escultura y aparte es una escultura de otro material para que puedas tocarlo y puedas sentir, papar cómo está hecho, ¿no? Qué curioso, digo, ahorita que lo mencionas de este modo, pues sí, no me suena nada alocado el hecho de decir, por ejemplo, uno haciendo un arte escultórico, el poder tener, ok, tienes una obra de dimensiones monumentales Ajá. y por qué no sí tener una miniatura, una réplica a escala Ujú. que digo pudiendo hacer uso del sentido del tacto, poderla sentir y poderse hacer a la idea entonces de cómo es, ¿no? O sea, de Ujú. cómo, cómo, cómo se vería realmente si lo pudieran presenciar, ¿no? Claro, creo que uno de los objetivos del Ujú. arte es justamente incluir todos los sentidos, ¿no? Y esta parte para mí se me hace muy importante, pues que debería de ser en casi todos los museos, ¿no? Esta parte de contar con material didáctico para todas las personas, para niños, explicaciones para Ujú. niños, involucrar a toda la gente, ¿no? A todo tipo de público, que deje de ser de alguna forma elitista que excluya y que sí, o sea, que no sea para todo el público, eso pues creo que no sería parte fundamental como del arte, sino todo lo contrario, ¿no? Es incluir y eso creo que sí es mucho de los museos, o sea, sí es mucha responsabilidad de los museos. Esta parte quienes ya lo hacen, o sea, creo que la mayoría de hecho ya lo hacen. Y también como esta parte de que abren sus construcciones y todo eso, pues ya es como más amigable con el medio ambiente, ¿no? Sí, completamente. Realmente digo, dentro de el tema de la arquitectura, siempre intentamos
Y bueno, cada vez viene siendo más popular esta parte de la accesibilidad. El hecho de, pues sí, tener piso podotáctil, tener las placas roladas y tener como tal señalética accesible, ¿no? Para, como dices, para todos los sentidos, creo que sí es importante. Digo, inclusive, pues tan solo el tema de la ergonomía, ver el tema de alturas y que pues una persona, ¿no? Como dices, una persona en silla de ruedas pueda acceder, por ejemplo, a las exposiciones, que pueda leer la museografía. Y misma situación para una persona de talla chica, ¿no? Que pueda también ser capaz de tenerlo al alcance y no tanto pues depender de un estándar. Creo que sí es una parte fundamental del museo y que bueno, ¿no? Que cada vez va siendo más fácil, más accesible el que todos puedan tener una experiencia digna, ¿no? Dentro de un museo, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, además de que así debería de ser, ¿no? Siempre. Así es. Pues bueno, Ali, de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo y que nos hayas podido compartir pues un poco también de tus conocimientos y de lo que a ti te apasiona. Digo, últimamente nos encanta pues tener también esta parte de gente experta en el tema, gente que se nutre todos los días al respecto. Y bueno, qué mejor que pues, nos puedas también complementar a nosotros, al público, y que pues bueno, los podamos acercar como un poquito más a estas partes que de cierto modo se relacionan a la arquitectura sí y al diseño de interiores, pero no siempre es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Claro, muchas gracias también a ustedes por la invitación, a los chicos que están detrás y a tu audiencia. Y pues sí, al final de cuentas es un todo, uno se nutre de la otra y pues qué padre, la verdad, gracias por dejarnos transmitir nuestras pasiones y nuestros conocimientos. Y pues nada, estoy muy agradecida y pues que sigan estos temas e informándose a las personas como debería de ser, ¿no? Así es, esperemos, digo, estoy seguro de que así será. Y bueno, también esperemos en algún otro punto volverte a tener aquí, eres bien recibida aquí en el podcast. Pues chicos, digo, cualquier pregunta, duda, ya saben que pueden comentarnos aquí en YouTube, en Instagram. Y bueno, pues los dejamos con un episodio más de Cover Studio Podcast. Hasta la próxima. Gracias.